es seguir un poco la dinámica de las reuniones, comparecencias que hemos sostenido en esta tercera comisión de la Comisión Permanente, en la que puedan participar los compañeros y compañeras diputadas y senadores. Lo que les diría sería que primero le cedería el uso de la palabra al doctor Gonzalo Hernández Licona. Posteriormente se realizarían las preguntas por parte de los diputados y senadores, diputadas y senadoras, y después le daríamos nuevamente el uso de la palabra al doctor Gonzalo Hernández Licona para responder las preguntas. Si hubiese alguna inquietud, podríamos abrir nuevamente el espacio si alguna de sus preguntas no fue respondida, para poder escuchar cada una de las intervenciones y sobre todo resolver muchas de las dudas que hemos expuesto ya en el pleno de la Comisión Permanente y que hemos visto también ya a través de los medios de comunicación. ¿Estamos de acuerdo, compañeras y compañeros, que así sea? Perfecto, adelante. Muy bien, muchas gracias. La reciente confrontación entre el INEGI y el Coneval sobre los criterios y modificaciones a la metodología para medir la pobreza en nuestro país no es ajena al Congreso de la Unión. Nos preocupa seriamente que se altere la forma en que se venía midiendo la evolución de la pobreza y que ello represente una ruptura de la continuidad de las series de tiempo estadísticas. Hay versiones, hemos escuchado a legisladores y también en algunos medios de comunicación que ven esta situación como una amenaza a la autonomía de acción de órganos tan importantes como el INEGI en el cumplimiento de su mandato constitucional. Más grave aún, se ha sugerido que los datos han sido manipulados con fines políticos. En los hechos, al presentarse el módulo de condiciones socioeconómicas 2015, el INEGI señaló que sus datos no eran comparables con ejercicios anteriores debido a las acciones instrumentadas para mejorar la captación del ingreso en campo. En otras palabras, las cifras del año 2015 no podrán compararse con las de otros años, por lo que una de las principales dudas que tenemos y que estoy segura su presencia nos ayudará a que se aclaren, sería cuál es el impacto real de esta situación. Si desde la perspectiva del Coneval estamos frente a un acto de alteración deliberada o si se trata de una actualización favorable y cuál podríamos anticipar será el impacto que surta en las políticas públicas cuyo propósito es la superación de la pobreza en México. Estas dudas que han surgido son sumamente legítimas. Es difícil entender que, según dicho documento, las personas más pobres incrementaron sus ingresos en 33%, sin explicación metodológica o económica creíble que justificara un cambio tan drástico, más aún cuando hace pocos meses conocimos que el número de personas en pobreza se incrementó en 2 millones para llegar a los 55.2 millones de mexicanos en esta lamentable condición. La información del INEGI señala que más de la mitad del ingreso total en el país se concentra en solo 2 deciles de la población y este es el más grande síntoma de la desigualdad que padecemos en México. Las familias más pobres tuvieron un ingreso de 2,723 pesos al mes en promedio en el año 2015, mientras que las más ricas obtuvieron 53,856 pesos, lo que representa una desproporción cercana a las 20 veces. Sabemos que la parte central del cambio corresponde a la decisión de repreguntar en los hogares que declaraban los menores ingresos y no tenían otras fuentes de ingresos, lo cual trajo diferentes respuestas que implicaron
un aumento en el ingreso declarado. Hay quienes afirman que se indujo la respuesta, mientras que también se alude a que se corrigió un vicio en la forma en que responde mucha gente. Nos gustaría saber si esto representa un comportamiento metodológico que vulnera la objetividad, ya que algunos expertos señalan que la nueva metodología del INEGI sí reduce artificialmente la desigualdad, pues cuando los ingresos reportados eran menores a 1,000 pesos, el INEGI detonó mecanismos para corroborar si eran un reporte falso. El resultado fue que el número de hogares con ingresos bajos se redujo de 2,000 a 432 según la muestra, y al incrementar los ingresos reportados por los más pobres sin afectar los reportados por los más ricos, la desigualdad se reduce. Ante esta situación, la mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, y por tratarse de un tema tan delicado en la toma de decisiones del país, decidió impulsar un acuerdo para que esta reunión de trabajo se realizara. Queremos destacar la pluralidad de esta comisión, el compromiso de cada uno de los integrantes. También ha provocado este tema interés para otros legisladores que no necesariamente están en esta comisión o en la comisión permanente, pero llevan trabajando estos temas muchos años, por lo que agradecemos también su presencia en esta tercera comisión. Y para dar inicio a esta reunión, le cedo el uso del micrófono al doctor Gonzalo Hernández Licona. Adelante. Mil gracias, senadora Gómez del Campo, y mil gracias a todas y todos ustedes. Siempre es un gusto, y lo decimos sinceramente, estar en el Congreso. Mientras más veces nos inviten, más posibilidad tenemos de comunicarnos con ustedes directamente. Agradezco la presencia de todas y todos los consejeros del Coneval. Yo hablo a nombre de ellos. A veces se nos olvida, pero México tiene realmente mucho que presumirle al mundo. Una de esas cosas que México puede presumir es su conjunto de estadísticas y en especial la forma de medir pobreza. En el caso mexicano, fue el Congreso precisamente el que determinó en el año 2005 que hubiera una medición de pobreza con varias dimensiones. Se le llama pobreza multidimensional. En otros países, la medición de pobreza es de un gobierno. En el caso mexicano, es una medición de Estado. Hoy hay varios países adoptando esta forma de entender y resolver la pobreza. Y México fue el pionero, gracias al Congreso. México puede presumir que debido a su iniciativa y su experiencia en medición de pobreza, hoy una de las metas de desarrollo sustentable que tiene que ver con adoptar a todos los países la reducción de la pobreza en todas sus dimensiones, de acuerdo a definiciones nacionales. El Congreso también determinó en el año 2005 crear una instancia independiente que midiera la pobreza con objetividad, el Coneval. Hoy muchos países vienen a México para ver la experiencia del Coneval, tanto en la forma de coordinar la evaluación de la política de desarrollo social, como en la medición de pobreza multidimensional. Hoy Colombia, Chile, El Salvador, Marruecos, Bután, entre otros, cuentan con una medición multidimensional de la pobreza por la experiencia mexicana. México también puede presumirle al mundo una institución que genera estadística y que hoy cuenta, y desde hace muchos años, con gran prestigio nacional e internacional, y que en más de 30 años ha consolidado su rigor y ahora es una instancia autónoma, el INEGI. Por esta razón, el Congreso pidió que el Coneval usara la información del INEGI para medir pobreza. En pocas palabras, el Coneval pone la fórmula y el INEGI pone la información. Pero la experiencia mexicana
que podemos presumir no solamente es en la forma de generar los datos de pobreza. En los últimos años, hoy, vemos que muchos gobiernos de todos los colores han decidido llevar a cabo política social teniendo como guía los indicadores de pobreza multidimensional que se generan sistemáticamente. Hoy vemos a muchos gobiernos de todos los partidos que en vez de comprar Suburbans o camisetas o gorras, dedican presupuesto a pisos firmes, a agua en los hogares, a electricidad, a que niños y niñas vayan a la escuela, que haya drenaje en los hogares, que exista acceso a la salud. Y todas ellas son acciones que reducen la pobreza, tal y como lo definió el Congreso en 2005 y tal como lo mide el Coneval. La medición de pobreza es precisamente para dirigir acciones de política pública. La medición nos dice cómo vamos y nos ayuda a saber qué hacer en política social. El uso de este indicador de pobreza a nivel nacional, estatal y municipal es precisamente para ayudar a los gobiernos a hacer mejor política pública. En México se hace este ejercicio a partir de una medición precisa de la pobreza. México incluso puede presumir que tiene un Estado con pesos y con contrapesos, que en muchos casos funcionan. Que la democracia permite alertar cuando algo en los sistemas de medición ha fallado y que se debe mejorar. Si la elaboración de un instrumento de medición tan importante como las encuestas de hogares que levanta el INEGI tuvo un resultado sorprendente, México puede presumir que se pudo alertar. En otros países, en otros tiempos, no hubiera pasado nada. México puede presumir que vale la pena disentir y eventualmente llegar a mejores soluciones. En este caso concreto, en su comunicado del viernes 15 de julio, el INEGI anunció que realizó mejoras en la captación del ingreso, que el ingreso tiene diferencias con lo que reporta el PIB o cuentas nacionales. Este tipo de cambios en sí mismo vale la pena cambiarlos. Pero también el comunicado del INEGI dijo que por esa razón la encuesta 2015 no era comparable con encuestas de años anteriores. Y aquí hay dos elementos posiblemente favorables, pero que en este caso no se dieron al mismo tiempo. Por un lado, mejorar estadísticas que siempre se pueden mejorar, pero también preservar la comparabilidad. El módulo de condiciones socioeconómicas 2015 era precisamente para comparar cómo íbamos respecto a años previos y especialmente pudimos conseguir el recurso que no teníamos para poder comparar la pobreza 2015 de municipios con la 2010 de municipios. Por primera vez en la historia del país hubiéramos tenido una comparación municipal de pobreza. En el Coneval pensamos que se puede tener ambas cosas, mejoras en las estadísticas y comparabilidad, si estos cambios se planean con tiempo, se evalúan, se anuncian y se tienen series comparables por un lapso de tiempo. En el Coneval le hemos puesto mucho énfasis a la transparencia para medir pobreza. Sabemos que el indicador de pobreza es muy sensible y atrae muchas miradas. ¡Qué bueno! Sabemos que muchos ojos están puestos en cómo medimos la pobreza y en sus resultados. Por eso el Coneval determinó dos cosas importantes en 2008. La primera, que la fórmula de cálculo sea pública. Si hoy van a la página del Coneval, pueden ver la fórmula para calcular pobreza y pueden calcular en sus computadoras o con sus asesores la pobreza 2008, 10, 12, 14 e inclusive la 15. Eso le da transparencia para que la cifra sea replicable. Lo que el Coneval publica lo puede replicar cualquier persona en su computadora. Segunda medida importante, decidimos en 2008 que no hubiera modificaciones en 10 años
por dos razones. Por preservar la comparabilidad de un indicador tan relevante, la comparabilidad es bien importante, y segundo, para evitar sospechas. Aun cuando los cambios sean con buena intención, aun cuando los cambios mejoran las estadísticas, en un país con historias lejanas de que no siempre deseamos el indicador real, vale la pena tener transparencia y no modificar las cosas a menos que se planee. El Coneval planeó la posible modificación de la forma de medir pobreza 10 años después. El Coneval sí está a favor de que se mejore todo lo que se puede mejorar, el ingreso, los cuestionarios, la metodología, pero con cambios planeados y avisados, para no generar sospechas. Pongo un ejemplo. Esta es la medición de pobreza que el Coneval ha venido publicando del 2010, en este caso, 14. Esta es, a veces sube, a veces baja, dependiendo de las circunstancias, del país. Si el Coneval hubiera publicado la pobreza, 2015, hubiéramos tenido esto. Esta no es comparable, como lo dijo el INEGI, y por lo tanto creímos prudentes nosotros en Coneval y el INEGI no hacer la publicación debido a la no comparabilidad de la encuesta que nos dijo el INEGI. Y en segundo lugar, estamos trabajando de manera importante con el INEGI en mesas técnicas para dos cosas. Uno, para ver exactamente la encuesta 2015, ver qué pasó, por qué no es comparable, dicho por el INEGI, qué podemos rescatar de esa encuesta e incluso si hay la posibilidad de hacer comparaciones hacia atrás. El INEGI, de manera sistemática, hace correctamente muchas de estas cosas. El INEGI correctamente tiene formas de avisarnos con tiempo que va a cambiar cualquier estadística. Lo está haciendo en estos últimos días en el caso de la inflación. El INEGI nos avisó con tiempo, diciendo las razones por las cuales la inflación dentro de un año la va a modificar, porque hay que mejorarla, porque hay que mejorar la forma de medir la inflación, y nos parece bien importante. El INEGI de manera permanente anuncia estos cambios y por eso la institución tiene el rigor que tiene. Nos hubiera gustado que en este caso hubiera pasado lo mismo. Estamos ya trabajando con el INEGI para analizar a detalle los cambios que se hicieron en el módulo 2015. Cambios que se decidieron en el año 2015. También estamos trabajando en que el año 2016 pueda ser, la encuesta 2016 sea comparable con los años previos. Queremos rescatar la confianza de los ciudadanos, tanto el INEGI como el Coneval, en poder generar una encuesta comparable 2016, comparable con los años previos, para que veamos cómo vamos. Y al mismo tiempo, también se puede en esas mismas encuestas ensayar formas diferentes de medir ingreso, mejorar el ingreso y así poder tener ambas comparaciones y que el ciudadano vea dos tipos de forma de medir, una con ingresos mejorados, que por cierto vale la pena mejorarlos en todas las familias y no solamente en las familias más pobres, y que seamos capaces de transmitirlo a los ciudadanos. Estamos trabajando con Coneval e INEGI en mejorar la comunicación y contar con todos los detalles acordados, incluyendo los operativos de campo. Los operativos de campo del INEGI vale la pena, lo hemos platicado con el doctor Santaella, darle mayor sistematización a estos mismos. México, por lo tanto, puede presumir que puede salir de una discusión abierta con dos instituciones fortalecidas, con mejores estadísticas y nunca sacrificando la transparencia de cara al público. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Gonzalo Hernández Licona. También les damos la bienvenida al equipo del Coneval que nos acompañan esta tarde.
Y bueno, abriríamos el espacio para preguntas. Yo les pediría a los compañeros y compañeras que me hagan favor de levantar la mano los que quieran participar. Comenzaríamos con el senador Ernesto Cordero. Adelante, senador. Muchas gracias, senadora. Bienvenidos, señores consejeros. Es un gusto tenerlos aquí. Bienvenido, doctor Gonzalo Hernández Licona. Mi pregunta es muy concreta, muy breve, y les pido que me la respondan con todo el detalle técnico que sea posible. Nos gustaría saber cuándo le notificaron al Coneval que el cambio en la captura del ingreso tendría cambios tan dramáticos. El 11 de julio. El INEGI no le notificó al Coneval el resultado de las pruebas piloto de lo que hicieron a la hora de cambiar la manera de entrevistar. No le notificó en enero y febrero que habían hecho cambios importantes en la manera de capturar el ingreso y que eso iba a tener cambios importantes. ¿No les notificaron? Adelante, doctor Gonzalo Hernández Para Licona. ser muy claro, senador, en todos los procesos que hemos tenido en las encuestas con el INEGI, que empezó en 2008, 10, 12, 14, hemos tenido no solamente acuerdos, sino convenios concretos en los procesos de los cuestionarios, las muestras, los detalles importantes de los convenios están muy claros, y en todas estas ocasiones hemos recibido por parte del INEGI un conjunto de documentos. Aquí está, por ejemplo, un ejemplo de lo que recibimos en el caso 2015, y hemos tenido una comunicación importante. Lo que nos platica el doctor Santaella, yo creo que lo va a hacer en un ratito, es que siempre el INEGI ha tenido una mayor libertad en los operativos de campo. Es decir, los operativos de campo, a detalle total, el INEGI siempre ha tenido esa libertad más allá de los convenios. En muchos de estos temas, en muchos de esos elementos operativos, aquí hay elementos que están puestos de, por ejemplo, pongo un ejemplo tal cual. Si el informante reporta que no tiene ingresos durante la entrevista, se dice en el manual, pregúntele cómo es que se sostiene y de qué vive, digamos. Un poquito para que él diga, mira, es que si es que mi hijo me sostiene. Entonces, eso permite al INEGI, al encuestador, modificar el ingreso y cambiarlo de acuerdo a la primera respuesta. Eso está ahí. Hay otros operativos que no están detallados exactamente en esos manuales. Y en todos esos procesos, senador, lo que está incluso en los documentos es que serían estadísticas comparables con los años previos. Incluso en los 2015 se mantiene la comparabilidad con los años previos. Y es por eso, me parece que al INEGI, lo dirá el doctor Santaella, y en nosotros, cuando nos comunicó que no eran comparables, fue una sorpresa muy grande, precisamente porque la razón principal de los módulos previos, especialmente el módulo 2015, era para poder medir la pobreza municipal y poderla comparar con la 2010. Entonces, yo creo que una oportunidad de aquí adelante, senador, y lo hemos platicado con el INEGI, es que en la forma de trabajar también tengamos detalle, las dos partes, uno, de
los operativos de campo muy detallados y previo a eso de poder tener incluso acuerdos de esos operativos de campo. Es decir, como es una encuesta Coneval-INEGI, no solamente es saber qué operativos van a hacer, es estar de acuerdo en que esos operativos haya que hacerlos. Porque si esos operativos van a generar el día de mañana, cuando la encuesta esté terminada, en una no comparabilidad, creemos prudente que hay operativos que no hay que llevar a cabo y más bien planearlos con tiempo y avisar a la gente, miren, vamos a captar mejor, por razones pueden ser muy buenas, pero hacerlo mucho más claro y explícito, especialmente los operativos de campo. Entonces, creo que una oportunidad, senador, que estamos trabajando con la INEGI, y esa es yo creo que la buena noticia, estamos en ese proceso de diálogo, de comunicación, a esos detalles que no siempre estaban incluso detallados en los convenios. Muchas gracias. Si les parece, ya varios compañeros diputados y senadores me han pedido el uso de la palabra. Haremos los bloques de preguntas para que pueda después el doctor responder a un bloque de preguntas. Cedo